Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, muy buenos días. Realmente son sumamente duras, sumamente tristes las noticias que se dan en el país, particularmente cuando se refiere a la economía. El gravísimo efecto que la crisis de la COVID-19, el estado de excepción, ha causado y sigue causando entre los ecuatorianos. Esta semana, sin embargo, se tuvieron noticias positivas con respecto a renegociaciones de la deuda ecuatoriana, particularmente de los bonos, noticias que han sido consideradas como positivas por todos los analistas económicos en forma unánime con quienes hemos conversado. Pero la pregunta primera que le hacemos, economista Rivera, esta mejora, este alivio en las finanzas públicas, ¿va también a significar un alivio para los ciudadanos ecuatorianos? Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, la situación del país se parece a la de un buque que acaba de chocar con un iceberg llamado COVID-19 y que le partió en dos en medio océano. Y en ese sentido, en ese contexto, estamos iniciando una operación de rescate. Una de las líneas para atacar ese rescate es precisamente el tema fiscal. Y uno de los temas más preocupantes era la deuda externa. Considere usted que en los próximos 4 años, el servicio programado de pago de la deuda externa más o menos ocupaba el 40% del total de ingresos. Es decir, un poco menos de la mitad del presupuesto general del Estado lo íbamos a dedicar exclusivamente al pago de intereses y capital de la deuda. Sin lugar a duda, eso habría como prioridad número 1 el manejo de la deuda. Y esta semana precisamente tuvimos una buena noticia en el sentido de un alivio definitivo, ya cuando la Corte de Nueva York falló a favor del Ecuador, de que la renegociación de la deuda abre espacio a un alivio en capital, en tasas de interés y en plazo. Desde el punto de vista macro, eso representa un alivio fiscal sin lugar a dudas para la economía ecuatoriana. Financieramente se puede discutir si fue o no la mejor estrategia, si se podría haber optimizado o no un poco más de recursos en la operación a propósito de lo que hizo Argentina. Sin lugar a duda, parecería ser que el hecho de que Ecuador presentó esta operación de deuda antes de entrar en default, si bien es cierto, le permite generar una quita un poquito más adecuada que la propia economía argentina y sobre todo que a futuro tengamos una mejor imagen, un mejor reflejo ante los mercados financieros internacionales para que la prima de riesgo país y la tasa de interés de los futuros empréstitos sea menor. Sin embargo, como bien lo dijo usted, esto solamente representa un alivio fiscal dentro de los múltiples problemas que tiene la economía ecuatoriana. Lo que estamos consiguiendo es un relajamiento fiscal a efecto de hacer necesariamente las operaciones que nos corresponden. Yo creo que existen 2 grandes lineamientos de rescate para la economía ecuatoriana. La primera de ellas es tratar de arreglar el hueco en alta mar y poner nuevamente a funcionar a ese gran buque del sector público y tratarlo de llevar a puerto. Sin embargo, esa opción se olvida que desde el 2015 al 2019, es decir, antes del COVID-19, esa estrategia de desarrollo no nos llevaba a buen puerto. Estábamos muy cerca de ser Venezuela y Haití antes que ir a Nueva Zelanda, Australia o países de primer mundo. Creo que es momento de decidir qué estrategia es la que debemos aplicar como país. Y una de ellas es básicamente olvidarnos de ese gran buque del sector público y tratar de desembarcar todo lo que se pueda de ese buque y pasarlo a los barcos y lanchas privadas que están encalladas alrededor de ese buque público. Evidentemente necesitamos reformas estructurales serias para incentivar y apagar el motor público y prender el motor privado. Ahora, dentro de esto bien vale una reflexión, economista Rivera.
el Estado ecuatoriano está tratando de deshacerse y de obtener dinero, además supuestamente un mejor funcionamiento en varias entidades públicas. Últimamente se ha señalado que incluso la refinería de Esmeraldas pasaría a manos privadas, así como lo que se pretende en empresas eléctricas del país. ¿Está usted de acuerdo con esta pérdida de control que tendría el Estado ecuatoriano de estas actividades estratégicas? Mire, desde el punto de vista de la eficiencia, el Estado nunca es un buen administrador. Tiene dados los incentivos para generar costos y gastos más allá de lo normal. Sin embargo, una operación de este tipo tiene que ser absolutamente transparente y debe aprovecharse ciertas circunstancias y ciertos tiempos. Si hoy el Ecuador saca a vender sus activos o saca a concesionar sus activos, todo lo demás constante, vamos a tener un precio muy por debajo de lo que pudiéramos tener en otras condiciones. Con esto le quiero decir, yo soy muy partidario de la concesión, porque eso lo que permite es que un área estratégica siga siendo en manos del Estado, pero que sea administrada de manera mucho más eficiente. Y no solamente en los temas hidroeléctricos, telecomunicaciones, hasta la salud. Nosotros manteniendo la salud gratuita para la gente pobre, para la gente que lo necesita, nosotros podemos tener una administración mucho más eficiente y concesionar ahora, la administración ¿no privada? le quedan en el recuerdo economista Rivera los sucesos de Argentina hace 2 o 3 décadas, en el tiempo de Menem, 2 décadas quizás es más acertado, cuando se privatizaron muchos negocios? Y son situaciones que nunca marcharon bien, que Argentina hasta el día de hoy lo lamenta. Y a propósito, con esta misma pregunta, quisiéramos que establezca una comparación entre la negociación hecha por parte de Argentina en estos últimos días con respecto a la negociación ecuatoriana. Augusto de la Torre, uno de los miembros de esta Comisión Económica Asesora del Gobierno, dijo en forma previa a que se consolide lo de Ecuador, que se había reconocido la actuación responsable de Ecuador, a diferencia, decía, de lo que había sucedido con la del gobierno argentino. Las dos cosas, por favor. Gustavo, en cuanto a la primera pregunta, Argentina no puede ser referente de nada. Un proceso de privatización o concesión, en primer lugar, debe ser absolutamente transparente, es decir, venderse al precio de mercado justo. Argentina no lo hizo. Entonces, la primera pérdida que tuvo Argentina es cuando usted vende activos buenos a precio de gallina con mal. Entonces entramos perdiendo. Luego de eso, ¿cuál fue la segunda falla del gobierno argentino? Es que a la vez que usted privatizó, a la vez que usted concesionó, todo ese dinero se gastó en los primeros años y mantuvo el tamaño del Estado intocable, en el mismo nivel. En consecuencia, cuando usted ya no tenía los activos que generaba recursos, todavía tenía que mantener básicamente el gasto público. El mejor ejemplo en Argentina es el Ministerio de Obras Públicas. Concesionaron todas las vías en Argentina, cobraban peajes las empresas, las vías estaban expeditas, sin embargo usted todos los meses tenía que pagar una nómina absolutamente exagerada del Ministerio de Obras Públicas en Argentina. Si ya no tenía carreteras que cobrar peaje y usted mantenía el mismo nivel en el Ministerio de Obras Públicas, eso fue un muy mal negocio. Argentina, yo creo que no es un buen ejemplo de cómo se debe operar una concesión o una privatización. Si usted lo hace en forma transparente, a la par reduce el gasto asociado y se preocupa básicamente de no perder el control de esos recursos que vayan a la gente más pobre, crea fideicomisos en donde esas operaciones de privatización, por ejemplo, va destinado a salud y educación de los más pobres. Si yo concesiono, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas y todos esos recursos van a garantizar salud y educación de calidad no digna, que eso es un término muy deplorable, como poco ambicioso para una economía, sino de calidad, cosa que la gente pobre no tenga que envidiar la salud privada o la educación privada, que no le pida favor a esa, yo no le veo nada de malo, siempre y cuando, repito, se lo haga en forma transparente. En cuanto a su segunda pregunta, Gustavo, básicamente se resume, tanto Ecuador como Argentina representan las dos opciones de renegociación de deuda. Argentina se declaró en default y luego comenzó a negociar con sus tenedores de bonos.
Ecuador inclusive hizo pagos por adelantado y antes de declarar el default empezó a negociar los papeles. No hay que olvidarse que el mundo financiero internacional está perdiendo dinero y todos los acreedores saben que tienen que perder algo y sacar del lobo un pelo, como se dice vulgarmente. Si hoy un acreedor se pone excesivamente riguroso, lo que va a terminar es que Ecuador, Argentina o cualquier país no le pague absolutamente nada, porque al final del día no va a poder pagar por las graves consecuencias económicas de la COVID-19. ¿Cuál es la idea del Ecuador en este sentido? Darle una imagen a los mercados financieros internacionales de un deseo irrestricto de pagar la deuda y de cumplir los contratos, pero que le está diciendo al país: es imposible pagarte el 100% de lo que estaba previsto. Acéptame el 50%, acéptame el 60% para pagarte la deuda y quédate tranquilo, bájame las tasas de interés, bájame los saldos de capital, dame periodo de gracia, que representa un alivio fiscal importantísimo para la economía, y en consecuencia, al final del día, creo que la operación del Ecuador fue ligeramente superior a la Argentina, y eso se lo va a ver más allá de la reducción del capital actual en las tasas de interés y el riesgo país que se aplique en las operaciones futuras. Es decir, Ecuador realizó una operación más amistosa con sus tenedores de bonos. Entonces, a futuro uno esperaría que las operaciones también, los nuevos empréstitos, terminen resultando con una carga financiera menor que lo que pudiera pagar Argentina. Ahora, usted señala que lo que sucedió en Argentina fue por falta de transparencia, pero ¿le queda a usted, economista Rivera, fe en que en Ecuador se hagan las cosas con transparencia? Ahora mismo, en medio de estas situaciones de privatización, porque eso es de lo que se trata, que está intentando el gobierno, se hacen malabares para quitar millonarias glosas a Geshuaba, empresa china constructora de sopladora. ¿Y para qué se intenta hacer esto? Entre otras cosas, más allá del gravísimo perjuicio para el Estado, para poner a Geshuaba en la recta final para entregarle precisamente la concesión de esta central eléctrica. Y también se ha referido usted al fracaso de Argentina por la privatización de las carreteras. ¿Qué opina sobre lo que se está dando en estos mismos días aquí en la provincia de La Suay, en el país, en lo que parece será parte de la nueva normalidad en la contratación pública? Graciosamente, a través de un decreto presidencial que se emitió esta semana, debe estar ya en el registro oficial, se da luz verde para que el MOB transfiera competencias al sector privado, consiga $500 millones para la construcción del acceso sur a la ciudad de Cuenca y su conexión hasta Biblián, $500 millones que tendrán que ser devengados por azuayos y habitantes de la provincia del Cañar en un periodo de 30 años. Mire, Gustavo, conceptualmente una concesión o una privatización no es malo. Lo que hay que analizar son las condiciones en las que se hace. Usted me preguntaba sobre el tema si es confiable una operación que lo haga Ecuador. Evidentemente que no. Creo que uno de los mayores problemas que aqueja a la economía ecuatoriana es la corrupción, la falta de transparencia, la falta de confianza en nuestras autoridades, inclusive en los propios sistemas de concesionamiento, compras públicas, etc. A mí me parece que estas operaciones tan delicadas, que si bien es cierto le pudieran dar un alivio fiscal este año al gobierno, yo estoy en contra de estas operaciones con el actual gobierno, precisamente por la falta de transparencia y competencia, porque parecería ser que estamos vendiendo la gallina de los huevos de oro para acabarnos todo en un solo año, en el último año del presidente Moreno, lo cual no es absolutamente responsable ni justo para las generaciones futuras. A mí me parece que una operación de concesión o una operación de transferencia de activos actuales deberíamos dejarle para el siguiente gobierno, con un nuevo marco jurídico que nos garantice transparencia y nos garantice que no va a meterse la mano negra de la corrupción. Respecto a la nueva obra pública, como usted le está acotando, uno de los motores de la economía tiene que ser la inversión pública, sin lugar a duda, y el Estado ya no tiene recursos.
Si hay alguien que quiere venir a apostarle al país en medio de la crisis más grave, a apostar por una carretera, a apostar por un paso a desnivel o cualquiera de las definiciones que usted proponga, creo que es bienvenida esa operación, esa inversión. Pero lo que me parece que es adecuado es transparentemos el monto de la inversión, los años de recuperación de la inversión, el valor del peaje que eventualmente se recuperará, y comparemos versus los estándares internacionales. Hoy no es el mejor momento para vender un activo, no es el mejor momento para concesionar, pero para iniciar nueva obra pública a mí me parece adecuado, pero siempre y cuando, repito, transparentemos los valores de la concesión. Si es que esa concesión va a generar un peaje adecuado, que genere una tasa de retorno adecuada para los inversionistas, pero que no represente un contrato lesivo para las arcas fiscales del país y que se garantice una buena calidad, una buena carretera, a mí no me parece nada malo. De hecho, creo que para tratar de adelantar la recuperación económica, cualquier objetivo de inversión pública tiene que ser hoy traspasado al sector privado. Lo que sí estoy en desacuerdo es que los actuales activos del Ecuador se pasen hoy a manos privadas. Eso dejémosle para un año posterior. Claro que no podemos olvidar este trato inequitativo que ha tenido la provincia de La Suay en el tema de la obra pública, de la vialidad. Apenas $200 millones se invirtieron en más de una década, de más de 10.000 o 12.000 millones de dólares que se invirtió en carreteras en el Ecuador. Ahora a Cuenca le toca, y a La Suay, al Austro, le toca ajustarse a esta nueva normalidad. Pero sigamos adelante, economista Rivera, y quisiera conocer su punto de vista sobre la negociación que está en marcha de 2 nuevas líneas de crédito con la China, país tan cuestionado justamente por las negociaciones financieras que se hicieron en el marco del anterior gobierno. China sería el país más propenso a invertir en mercados de riesgo, y parece que Ecuador, para obtener liquidez, nuevamente va a acudir a estos 2 créditos con la China, que nuevamente implican un mecanismo fuertemente criticado, el de las operaciones de venta o de pignoración petrolera. Mire, varios temas. El Ecuador todavía no es sujeto de crédito, más allá de las buenas noticias que tuvimos esta semana en cuanto a la renegociación con los bonos. El Ecuador no es un sujeto de crédito. Si Ecuador va hoy a Wall Street a hacer una emisión de bonos soberanos, no va a tener demanda. Entonces no podemos prescindir de eso. Entonces necesariamente tenemos que ir a los agentes financieros internacionales que están dispuestos a jugarse un poco más de riesgo, entre comillas. ¿Por qué? Porque los chinos tampoco es que se corren mucho riesgo. Cuando un chino, la China le presta al Ecuador, básicamente le dice: muy bien, yo te presto el dinero, pero aseguremos con ventas anticipadas de petróleo. Nuevamente es igual, Gustavo. Creo que el concepto de una venta anticipada de petróleo no es mala per se. Hay que analizarle con lupa varios temas. El primero, reitero, igual que las anteriores respuestas, las condiciones en las que estamos firmando esa operación de crédito. Es decir, cuál es la tasa de interés implícita, cuáles son los compromisos que asume el Ecuador, cómo está fijado el precio del petróleo o la cantidad de barriles de petróleo. Entonces, en consecuencia, una operación no necesariamente es mala si las condiciones están bien dadas. Pero la pregunta más importante, Gustavo, es: ¿para qué vamos a destinar esos recursos? Esos recursos le vamos a destinar a la inversión pública, quizás bienvenida. Esos recursos le vamos a destinar para atender las necesidades incesantes de la pandemia de la COVID-19, también es bienvenido. Recuerde usted, Gustavo, que el Estado es como una familia. Si usted se endeuda para invertir dinero, bienvenido. Si usted se endeuda para una necesidad emergente, como hacerse una operación en alguna de las clínicas y usted necesita dinero, bueno, también tiene que estar bienvenida. Hay que primero salvar la vida de la persona o del individuo. Pero si usted está destinando ese empréstito para mantener la farra, para mantener la fiesta, para mantener el BMW en marcha, o para hacer la fiesta de 15 años de la hija a todo pulmón, como se dice, claramente no es una operación responsable.
Y cuando uno revisa el presupuesto general del Estado, parecería ser que la respuesta es esta última. Yo le decía a usted que hay dos opciones de rescate. Esta operación de empréstito nuevo con los chinos es parte de la primera opción. Seguimos apostando al buque público del mismo tamaño que del año 2007 o 2008, con obviamente alguna ligera eliminación de excesos de carga. Pero lo que no debemos olvidarnos es que ese buque nos llevaba a Venezuela, Haití, excepto por la dolarización. Lo que tenemos que hacer es desprendernos de ese buque público. Y cuando nosotros nos desprendamos de ese buque público, no vamos a necesitar estas ingentes cantidades de financiamiento que todavía seguimos buscando. Parecería ser que este gobierno, de la manera más irresponsable posible, todavía le sigue tratando de pasar la factura al siguiente gobierno. Trata de terminar quizás con los números un poquito más altos de popularidad y quiere todavía inyectar recursos, cuando necesariamente creo que es hora ya de reestructurar el tamaño del Estado. Quizás no es el mejor año, todavía estamos en un ambiente muy recesivo, podríamos generar una cartera vencida y algún problema en el sistema financiero si empezamos a despedir personal a mansalva. Sin embargo, creo que el Ecuador tiene que apostar por una nueva estrategia de desarrollo y esos deberían ser los temas que ocupen la agenda de los nuevos o de los candidatos presidenciales. Me parece que la pobre dialéctica política en el Ecuador, espero que se eleve en la siguiente campaña electoral y se traten todos estos temas. El país necesita cambiar la estrategia de desarrollo. Si cambiamos estrategia de desarrollo, no vamos a necesitar este financiamiento que usted nos está señalando como una nueva necesidad de recursos. Porque si le seguimos apostando al mismo buque del sector público, olvídese, Gustavo, la próxima entrevista seguiremos hablando de un nuevo empréstito. Y si llegamos a fin de año, seguiremos hablando que el Ecuador se sigue endeudando. Porque mientras el gasto sea más que los ingresos, permanentemente habrá nuevo endeudamiento público. Eso es así, es igual que en una familia. Mucho se ha hablado, economista Rivera, de la década perdida. ¿Qué podemos decir de este cuatrienio al mando de Lenín Moreno, que con ciertos matices prácticamente ha sido lo mismo? Entre los logros del gobierno, lo que se señala cuando se aproxima ya la terminación del mismo, pues en 6 meses estaremos en elecciones, en 9 o 10 meses estaremos cambiando de gobierno. Los principales logros de Lenín Moreno se lo señala como esa neutralización política que hizo de un sector del correísmo, no del correísmo en general, de un sector del correísmo, y el otro mérito, estas dilataciones que se han hecho con respecto a la deuda externa. Y hay que reconocer también la buena negociación de los bonos, pero más allá de eso, muy pocos buenos recuerdos deja el gobierno de Lenín Moreno. Volviendo al inicio de esta entrevista, y para finalizar, economista Rivera, hay perspectivas de tiempos con mayor bienestar, de menor amenaza para los ecuatorianos de a pie, o hay que esperar simplemente que venga un nuevo gobierno para que esas esperanzas se restauren? Mire, yo creo que el 2020, por efecto de la pandemia de la COVID-19, por efecto de un gobierno que comenzó a arreglar la economía muy tarde. No hay que olvidarse, Gustavo, que solamente en el 2019, en el segundo semestre del 2019, parecería ser que el presidente Lenín Moreno se dio cuenta del desastroso modelo de desarrollo. Es decir, si usted debe sumar los años del correísmo, más los primeros 2 años y medio del morenismo, que eran exactamente lo mismo, y que nos mantenía en velocidad crucero al desastre total, solamente en la última parte trató de arreglar efectivamente en algo las finanzas públicas. Me parece que, y se queda corto, definitivamente se queda corto, porque seguirse endeudando, proponer anticipo del impuesto a la renta al 2020, básicamente le está diciendo un mensaje que todavía es un gobierno timorato, es un gobierno débil para reducir donde debe reducir el gasto público. Tarea que seguramente le va a corresponder al próximo gobierno. A mí me parece que el 2020, con este crédito chino y seguramente si nosotros consideramos
que el déficit para el segundo semestre del año todavía está sobre los 7, 8 mil millones de dólares. Vamos a necesitar todavía nuevos empréstitos. Básicamente lo que estamos es comprando un poco de tiempo, ¿no? Y el gobierno le está pasando la factura al siguiente gobierno. A mí me parece que las elecciones del 2021 creo que son extremadamente importantes. Los candidatos presidenciales, aparte de mostrar sus credenciales académicas, administrativas, su equipo asesor, sus ideas precisamente de cómo va a sacar adelante al país, me parece que no le deben mentir al país. Yo creo que no debe hipotecar el gobierno a cambio de ganar una campaña, porque si hacen promesas populistas con tal de ganar la elección, el momento en que llegue a Carondelet no va a tomar esas medidas porque habrá hipotecado todas las medidas de política económica. Me parece que un buen candidato es preferible que pierda, pero que le diga la verdad a los ecuatorianos. Ya no hay cama para tanta gente. Se necesita una reingeniería del Estado, donde va a haber muchos costos, va a haber muchas pérdidas. En economía no hay almuerzo gratis. Esto no es por efecto de la pandemia de la COVID-19. Solamente piense, Gustavo, que en el 2006 el Ecuador no pasaba de una razón gasto público del sector público no financiero de menos del 25%. Llegamos en el 2017-2018 a más del 40%. Hoy con la caída del PIB igual estaremos por sobre los 36-37% del producto. Es decir, de que hay espacio para reducir el gasto público, hay espacio. Y no se necesita ni siquiera hacer muchas cifras y números dentro del presupuesto. Cualquiera de los ciudadanos que nos escucha, acuda a cualquier institución pública y vea usted si es eficiente esa institución. Califique usted si el personal que trabaja en dicha institución es el justo y el adecuado. Compare usted los sueldos y salarios, no de los mandos altos del sector público, compare los sueldos y salarios a nivel de conserjes, a nivel de secretarios, compare versus el sector privado y usted se va a dar cuenta de un montón de distorsiones que tenemos que arreglar en la economía. Me parece que este gobierno perdió esa oportunidad. Yo creo que un carácter de estadista del presidente Moreno debía haber asumido todos los costos políticos porque probablemente va a terminar su carrera política cuando termine el gobierno. Sin embargo, no ha tenido el valor o quizás también el capital político ya le faltó y llegó demasiado tarde al deseo de reformar el país y en consecuencia todos los retos políticos de hacer reingeniería y reformas grandes al Estado le va a corresponder al siguiente gobierno. Esperemos que esta vez el país, los ecuatorianos no se equivoquen. No creo que es tiempo de showmas, no es tiempo del carácter histriónico. Yo creo que hay que votar por ideas, por propuestas más que por personas. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Carlos Rivera, él es director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es el